regreso en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. David Gómez Álvarez con su colaboración de esta semana. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sonia, y buenos días al auditorio de Radio Universidad y Canal 44. Pues el día de hoy para comentar el rompimiento de una tercera parte de los gobernadores con la CONAGO. La CONAGO es la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y un poco para ubicar a nuestro auditorio en contexto, esta instancia políticamente muy necesaria, pero constitucionalmente existente, que nació en 2001 por, digamos, impulso de los gobernadores de oposición, fundamentalmente del PRI, frente al entonces presidente panista Vicente Fox, fue una suerte de reacción de las reacciones frente al centro. Fue, digamos, la cristalización de un reclamo histórico frente al centralismo, presidencialismo mexicano, y fue, creo, un logro para la descentralización del país, porque se constituyó una instancia muy importante que hacía contrapeso al presidente de la República y que, digamos, logró, entre otras cosas, la descentralización de una buena parte del gasto público nacional, de mayores transferencias a los estados y municipios, pero desgraciadamente sin controles ni vigilancia a ese gasto público que fue creciendo gracias al bono petrolero, al digamos, un crecimiento mediocre pero sostenido durante por lo menos tres sexenios, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La CONAGO, digamos, había servido como un espacio de interlocución, de diálogo frente al presidente, hasta que se fue agotando su capacidad de negociación por mayores recursos, su credibilidad frente a la federación, por los escándalos de corrupción que surgieron en el peñismo. Hay que recordar los casos de Duarte y de tantos otros gobernadores, muchísimos en fuga, en la cárcel, procesados, señalados, y por tanto, cuando finalmente es electo, triunfa López Obrador, la CONAGO entra en una crisis de la cual ya no se recuperará. Durante estos 2 años, la tensión entre los gobernadores y el presidente ha ido incrementándose y abriéndose muchos frentes, desde el abierto conflicto con el vocero de la pandemia, López-Gatell, con el que todos los gobernadores, incluso algunos gobernadores del oficialismo, se han enfrentado, hasta otros temas de recursos, repartición de recursos económicos y demás. Y entonces, en ese sentido, finalmente la decisión que tomaron una tercera parte de los gobernadores de la República, entre ellos el gobernador Alfaro de Jalisco, fue romper en definitiva con la CONAGO y formar su propia alianza federalista. Ahora bien, ellos hacen un reclamo histórico muy importante, que es la revisión del pacto fiscal, que es necesario revisar cómo se distribuyen los recursos de este país, hacerlo más justo, más equitativo, más balanceado, pero al mismo tiempo, lo que no hemos visto de este grupo de gobernadores opositores es un compromiso con las salvaguardas y los contrapesos en sus propios estados. ¿Cómo vamos a asegurarnos como mexicanos que esos recursos adicionales que piden se gasten bien? ¿Cómo vamos a asegurarnos que los impuestos que piden que la federación cobre, también ellos los van a cobrar de mejor manera, de manera más transparente y equitativa? ¿Cómo vamos a asegurarnos que hay un compromiso de un mayor esfuerzo fiscal de los propios estados para que no solamente sean agentes de gasto, sino también agentes que cobren impuestos y que asuman el costo político de generar sus propios impuestos, de manera que sean menos dependientes fiscalmente de la federación? Ese creo que es el gran reto de la Alianza Federalista, que yo celebro como una iniciativa, pero también espero que como una nueva instancia también se comprometan a hacer las cosas mejor de lo que lo hizo la CONAGO. David, buen día. Muchas gracias, Sonia. Buenos días. Buenos